que le puedan escuchar. ¿Todo esto suena? O sea, las redes son un reflejo de lo que sucede aquí en el face to face, en el cara a cara, ¿no? Entonces, bueno, para que veamos un poco que el mundo virtual, el mundo de las redes no está tan alejado de lo que sucede en nuestro día a día. Vamos a pasar al segundo bloque para que nos dé tiempo a terminar esta mesa. Yo creo que ya ha salido en vuestras palabras, pero la segunda pregunta era ¿cuál es la utilidad que veis vosotros y vosotras siendo formadores, formando parte de esta familia de la escuela de pacientes? Y luego, para vosotros y vosotras, si alguna de vosotras no es formadora, pues ha sido asistente, pues ¿cuál es la utilidad que ella ha visto? ¿Vale? Ahora os pasamos la palabra. Así que empezamos por aquí, por Alfonso. Yo mismo, sí. La utilidad que yo le veo a la escuela. Hombre, en mi caso le veo bastante utilidad, y sobre todo porque estamos enfocando la aula allí en Cádiz a pacientes de nuevo diagnóstico que se encuentran con la enfermedad. Y entonces la verdad que el hecho de nosotros dirigirnos a ellos y tener los talleres y coger confianza hace que pierdan mucho miedo, ¿no? Porque la verdad que también es que hasta que los llaman, por ejemplo, para rehabilitación, tarda mucho tiempo. Hay unas listas, por desgracia, demasiado extensas, ¿no? De espera, ¿no? Y entonces en ese intervalo, pues le viene muy bien que tener el contacto y la relación con nosotros, ¿no? Gracias, Alfonso. O sea, acompañar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Acompañar? Bien. Yo creo que la utilidad se ve mejor con un caso práctico. Un compañero mío de la asociación, haciendo los talleres por primera vez, salió el tema del ejercicio físico con ostomía, y él ha sido deportista, nadador, y a raíz de su cirugía, un cáncer colorectal, y una ostomía, dejó de ir a la piscina por miedo, por problemas, por temor, y terminó el taller y lo primero que hice fue apuntarse a un club de natación, otra vez a la piscina. Es decir, y eso lo vio en los talleres. Puedo poner más ejemplos de ese tipo, pero eso es sintomático de para qué sirve un taller. Muchas gracias. Félix. Yo creo que varios. Personalmente, pues tiene una retroalimentación, porque nosotros en los talleres dejamos, pero también nos llevamos. Nos llevamos cosas buenas y malas, pero la mochila cada vez se va haciendo más grande. Nuestra experiencia va atesorando tanto casos positivos como casos negativos, y ya comenté en el taller de esta mañana que eso algunas veces incluso nos llega a afectar, porque todos tenemos nuestro corazoncito. Pero a nivel grupal, cuando realizamos la presentación en los talleres y las personas que participan nos identifican al escuchar nuestra presentación, nuestro testimonio, como iguales a ellas, es que se les abre completamente la expresión, diciendo, este sí me va a entender. Entonces ese intercambio que hay de afectos y de sentimientos, creo que es importantísimo, no solamente para nosotros, sino también para la persona que recibe los talleres. Y por último, la versatilidad que tiene la escuela de pacientes. Fíjense, en concreto, el aula de personas cuidadoras tendría que estar implantada en todos los hoteles. Perdón, ¿en qué estoy pensando yo? En todos los hospitales. Eres muy malo, Félix. Sí. Vamos a borrar de la lista para el año que viene. Es que he escuchado que quieren poner los hospitales como todos, no las capaz. Bueno, entonces, los hospitales, sea cual sea la especialidad, pues bueno, evidentemente necesita o acarrea una cantidad de colectivos, de personas cuidadoras, sea cual sea la especialidad, insisto. Entonces, debería de ser el aula que más formadores tuviera, porque en realidad más personas potencialmente podrían usar este tipo de acción participativa, y sin embargo quizás porque muchas veces nada más que nos miramos a nosotros mismos, algunas veces por el exceso de tarea y sobrecarga de funciones y demás, pues no se brindan a personas cuidadoras. Pero no obstante entendemos que estamos en ello, estamos en marcha, y que al final esto tendrá que ser lo que nosotros queramos. Muchas gracias, Félix. Carmen tiene micro. Sí. Pues dicen que quien tiene la información tiene el poder. Entonces, con la escuela de pacientes lo que hacemos es precisamente interactuar con personas que no tienen toda la información, pero sí tienen su información, la personal, la de su vivencia, y nos retroalimentamos. Entonces, yo creo que precisamente este es la base o el intríngulis de lo que es la escuela, de la utilidad que tiene la escuela, esa información y ese poder que nos da a cada uno de poder gestionarnos, nunca mejor dicho, en nuestro día a día. Mauricio.
Bueno, la principal utilidad que tiene es la independencia que te da la formación, ¿no? En el tema de diabetes, ¿no? Hay muchos miedos, muchos mitos, y entonces se pretende desmitificar cosas falsas, ¿no? Y sobre todo optimismo, porque pretendemos que vea la botella medio llena, no medio vacía, y que cambien la actitud ante la enfermedad. Yo creo que el simple hecho del cambio de actitud hace mucho en la persona a la hora de enfrentarse a su patología, ¿no? Y creo que lo más positivo en ese sentido es ver a una persona que viene triste y se va con una sonrisa, pensando que la luz está ahí, que el túnel tiene luz y puede salir. Eso es una utilidad impresionante. Muchas gracias. Pues en cuanto al taller de cáncer de mama, yo destacaría el tema emocional, más que a ningún otro. Porque, bueno, si hay que enseñar o echar una mano sobre alimentación o sobre cómo ponerse el pañuelo cuando nos falta el pelo, pues hay mucha gente que se brinda y eso es muy fácil. Pero cuando toca el punto justo de cada persona que tiene ahí guardadito y no lo ha sacado todavía, es cuando yo he visto, por la poca experiencia que tengo, los resultados. Concretamente puedo dar el ejemplo de una señora que en el primer taller se comprometió con sí misma a hacer algo y en el segundo ya lo había hecho. Y venía con su mochila descargada de ese peso. Me parece muy interesante. Muchas gracias. Sí, claro, Marisa. Yo, que llevo 30 años con diabetes, a mí me hubiera encantado tener esto cuando debuté. Y yo creo que esa oportunidad de que te vayas formando en la patología y que te sirva de independencia. Yo no soy independiente hasta que no he sido empoderado. Y la vida mía ha cambiado totalmente. Es decir, hablamos de actitud, ¿verdad? Hablamos de empoderamiento, de tener esa información que nos permita avanzar, que nos permita gestionar, ¿verdad?, nuestra propia salud. Hablamos de experiencias y hablamos de... ¿Qué más cosas queréis decir? Superación. Venga, más palabras. Apoyo. Una nueva filosofía. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, yo quería destacar... Por favor, el nombre... Mi nombre es Carlos Corpaz. Carlos. Yo soy formador de diabetes. Y yo quería destacar algo parecido a lo que ha dicho él de la filosofía. El que seamos capaces de las cosas que... No sé si me oye bien. Sí, perfecto. Una de las cosas que yo creo que es muy importante que podemos transmitir es el espíritu de la escuela de pacientes. Que no acabe el espíritu que no acabe la aportación que hacemos cuando acaba el taller. Cuando acaba el taller es cuando debe empezar realmente la escuela de pacientes. Esa empatía, esa mano que echamos a las personas que se están quedando un poco atrás porque no entienden, porque tienen miedo, porque no saben lo que les pasa, no debe de circunscribirse solamente al momento que estamos en el taller, sino que tiene que salir fuera de él. Cada paciente, que es igual que tú que eres formador, la diferencia, bueno, es que tú has hecho un curso y él no, que él no puede ser formador porque no tiene tiempo, porque no tiene ganas, por lo que sea, pero sí seguro que es capaz de cuando salga echar una mano a alguien que él conoce que tiene un problema parecido al suyo. Se trata al final sencillamente de dar la mano a alguien que se está quedando un poco atrás y que nosotros podemos hacer que avance a nuestro paso. Esa es la filosofía que yo quería destacar de la escuela de pacientes, aparte de todo lo que han dicho, por supuesto, que es muy interesante. Muchísimas gracias. Él nos hablaba de las personas que han sido formadas, de llevarse deberes para casa, ¿verdad? De llevarse deberes y que puedan a su vez compartir esa experiencia y formar a otras personas, ¿no? Tenemos una pregunta por allí y por aquí me parece que tenemos otra. Hola, buenas tardes. Me llamo Manolo. Manolo. Entonces, yo creo que la palabra también que falta es la adaptación. Porque en este caso mi señora es enferma oncológica de mama y yo tengo una laminoplastia y entre los dos la vida diaria pues se nos hace un poco cuesta arriba, puesto que yo no puedo hacer cosas que cuando ella está mal las tengo que hacer, porque yo también necesito ser formador para que ella, y ser cuidador y ser varias cosas a la vez, siendo yo paciente también. Entonces la adaptación a ese, digamos, vida diaria, nueva situación,
Ahí está, por la situación que se vive, necesita estímulo, necesita apoyo, necesita muchas cosas que son, digamos, las que realmente podemos nosotros ayudarle a ella y también ayudarnos a uno propio, ¿no? Porque realmente la misma enfermedad uno sabe que está limitado y sabe que hasta tal punto no puede llegar. En vez de cogerla del suelo porque se ha caído, tengo que llamar 061. Entonces, en vez de poderla asear, tengo que buscar a alguien que la asee, o en esta situación la dependencia también influye, ¿no? Entonces, la escuela, digamos, de formadores y demás, debe de tener en cuenta también que hay personas que son pacientes, son cuidadores y son todo en uno. Todo en uno. Muchas gracias. Teníamos por aquí un aplauso, por favor. Teníamos por aquí una pregunta y luego pasamos al siguiente bloque. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Nos llevamos. Me llamo Francisco Pacheco. Francisco, hola. Soy de Huelva. Ajá. Y soy un enfermo con insuficiencia cardíaca. Ajá. ¿Vale? Yo, en primer lugar, si usted me lo permite, le quisiera dar las gracias a Nuria Luque por haberme dado la oportunidad de haberme hecho formador. Pero además, darle las gracias porque Huelva es la primera vez en la historia que está representada aquí en la escuela de pacientes. En segundo lugar, yo me siento muy satisfecho cuando hemos terminado los talleres y he conseguido que 2 o 3 enfermos hayan cambiado el chip. ¿Me entiende? Sí, sí, y se haya ido ya él mismo sabiendo que es una enfermedad que va a tener para toda la vida, pero la principal ayuda la va a tener él mismo. Y después la satisfacción que yo personalmente he sentido de que cada vez que termino un taller soy mejor persona. De eso se ha dado cuenta hasta mi mujer. Yo creo que con todas esto que estamos viviendo aquí hoy, esto se puede hacer un vídeo de marketing de la escuela de pacientes. O sea, que el año que viene hay 50.000 aquí. O sea, va a faltar escuela, ¿verdad? Claro. Muy bien. Bueno, teníamos una pregunta más por aquí y ya pasamos al tercer bloque. Voy a mirar el reloj. Bien, vamos muy bien. Hola, buenas tardes. Yo soy de Alerma, pero de Málaga, Carmen Núñez. Hola, Carmen. Soy Carmen Núñez. Soy de la escuela de una asociación de Málaga de Alerma de insuficiencia respiratoria. A mí me diagnosticó una enfermedad de POC bastante avanzada. Preparándome para el trasplante de pulmón se me despertó el cáncer. Estoy operada de cáncer de mama. Operándome de cáncer de mama y con la quimio se despertó una enfermedad en mi marido y murió de cáncer de pulmón en 2 meses. Imaginaros mi vida en el 2010 cómo cambió. Y gracias a Alerma y a esta escuela estoy hoy mejor psicológicamente. Para asimilar esto es muy duro. Tengo 6 hijos, 11 nietos y yo quisiera saber si esta enfermedad puede ser hereditaria. Y en eso estoy. Y me gustaría que esta investigación siguiera para adelante para saberlo. Y muchísimas gracias a esta escuela, que a mí, gracias a Dios, me ha dado muchísimo ánimo. Y esto tiene que seguir para adelante, sí o sí, con muchas personas como nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esta vivencia y experiencia. Bueno, vamos a pasar al tercer bloque de esta mesa tan especial. Para un poco vivir, hemos hablado ya de utilidad, ¿vale? Hemos hablado también de qué sienten ellos y ellas siendo formadores, vosotros y vosotras también. Vamos con ese tercer bloque que lo hemos llamado de anécdotas, pero yo creo que también podemos llamarlo de momentos. Anécdotas, momentos, experiencias, ese recuerdo especial que tendréis para siempre y los que queden, ¿no? Y los que queden por venir. Vamos a empezar por el centro ahora. Félix,
Te he pillado, ¿eh? A traición. Durmiendo la siesta. Es que como yo lo conocía de antes y le tengo mucha rabia a Manoli, pues digo, pues pases ahora primero tú. Muy bien. Nosotros, el aula de personas cuidadoras aquí de Granada está en un proyecto bastante interesante, digo, porque a raíz de explicar sucintamente cuál es el proyecto, vais a ver las anécdotas. Algo experimental, un híbrido, en el que se recoge un convenio entre la Escuela de Pacientes y el Hospital Virgen de las Nieves, en el que hacemos talleres para personas cuidadoras pero que están en los hospitales porque sus personas dependientes están hospitalizadas. O sea, es una situación extrema, llamémosle, ¿no? De gran fragilidad, no solamente de la persona enferma, sino también de la persona que la cuida. Entonces, una vez que estamos inmersos en estos talleres, la verdad es que tienen mucha intensidad. Y quizás la anécdota positiva más ingrata que recuerdo es que cuando preguntamos en la ronda de presentación, bueno, ¿qué tiempo lleva usted cuidando? Pues me dijo que llevaba cuidando a su mujer, era un hombre, desde antes de que yo naciera. Claro, entonces te quedas así, digo, ¿y yo a ti qué te digo ahora? Si llevas más tiempo cuidando que yo en este mundo. O sea, que quiere decir que no todo el mundo está esperando a que nosotros vengamos y le iluminemos. Hay gente que ya lleva una trayectoria grande, en nuestro caso en los cuidados, y realmente de nosotros lo que esperan pues, es un empujoncito, una palabra amable, un gesto de comprensión, de empatía, algo de escucha activa, pero realmente aportación a lo que son las habilidades instrumentales, o sea, ayuda a lo que ya vienen haciendo, pocas. No obstante, aún así, nos sentimos útiles. Y quizás la experiencia más desagradable es la de ver a una persona cuidadora un día y preguntar por ella al día siguiente, y decir que como era cuidadora de un paciente oncológico y había fallecido, desgraciadamente, cuando fallece la persona dependiente, la persona cuidadora deja de existir, en una burbuja que se flota en el aire. Entonces, bueno, con esas dos cosas me quedo y las dos las llevamos en la mochila. Muchas gracias, Félix. Pasamos a Mauricio. Bueno, yo voy a poner, después de los talleres que hemos hecho, la anécdota. Hay dos anécdotas que quiero contar. Hicimos en Huelva un taller de niños y padres con diabetes, o sea, niños con diabetes y padres. Y era algo nuevo, porque siempre era personas con diabetes, tal, pero esta mezcla de padres y niños pues era algo nuevo. Y hablando de la alimentación, pues cuando dije que, bueno, pues la persona con diabetes podía comer de todo, un niño de 10 años dice, ¿de todo? ¿Puedo comer helado? Y digo, pues claro. Y la madre, ¿qué me dices? ¿Cómo va a comer helado? Mi niño tiene diabetes, ¿cómo va a comer helado? Dice, ¿tú sabes la carita que se le queda cada vez que vamos a la heladería, el hermano comprándose un helado y él con la carita pegada viendo todos los helados? Y pues le hice un cálculo de los hidratos de carbono que tiene el helado con respecto a un bocadillo, que bueno, no era bueno para nadie tomar todos los días helado, pero de vez en cuando sí. El niño se levantó, me dio 2 abrazos, te quiero. Inmediatamente después, pues empezamos a hablar del tema. Al niño lo despertaban todos los días a las 8 de la mañana, fuera día de colegio o no fuera día de colegio. Entonces le dije a los padres, hombre, con el tratamiento que tiene, bolo basal, se pincha cuando vaya a desayunar. Si desayuna a las 9 de la mañana no pasa nada, a las 10. Y se levantó, eres mi Dios. Eres mi Dios. La cara de satisfacción a la semana siguiente, cuando el niño vino, que con una sonrisa que tenía, estaba deseando decirme, me he comido un helado, y estaba de muerte. Eso, bueno, lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y ahora una anécdota graciosa, hablando del tema de dulce, porque es una cosa que en diabetes sale mucho. Una señora decía que sabía cómo quitar el azúcar a la torta de aceite. Ah, pues por favor, ilústranos. Y que así se la comía sin azúcar. Una mujer mayor, ¿eh? De mi familia también. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Para mí el tema del niño es algo que se me pone los pelos de punta, porque yo era su Dios. Muy bien, vamos a dar paso a Carmen. Bueno, dentro de las anécdotas que hay dentro de las buenas, porque suelen ser similares, cada una pues según la persona, pero suelen ser similares. Y es como cuando hay algo tan fácil como que todo el mundo llevamos móvil, o la mayoría de las personas con acceso a Internet. Nosotros tenemos un problema que es que nos despistamos. Tenemos una cosa que se llama neblina mental,
y nos despistamos. Y nos causa muchísima ansiedad. La ansiedad a la vez nos causa otra serie de trastornos que al final acaban en un dolor bastante importante. Entonces, más de alguna vez me han dicho, o sea, es algo tan fácil como cuando nos despistamos, tener el Google Earth, pararnos un momento y decir, bueno, ¿dónde estoy? Entonces ya con la tranquilidad te viene todo. Bueno, pues eso, en una escuela de pacientes vino una muchacha 5 minutos tarde y la semana anterior me dijo lo mal que se sentía, que no quería salir a ningún sitio porque se perdía, y esa semana vino, ¿será posible? Pues tú te crees que no me he ido a perder, ¿a que no sabes dónde estaba? Me he ido al clínico. ¿Y qué puñeta hago yo en el clínico? Bueno, tranquila. Dice, no, es que me he sentado en el clínico, me he cogido mi móvil, he visto dónde estaba, y ya que me he tranquilizado, he dicho, contra, si yo me iba al centro de salud. Y venía la muchacha. Pues eso es un orgullo para ti, porque en un solo taller, esa persona cambió su vida de manera radical, como después me comentó. Y lo más duro que viví, dentro de que nosotros en la fibromialgia tenemos un hándicap, que es que los propios médicos y los propios sanitarios pues nos toman como por una enfermedad que no existe, que estamos locas, en fin, todavía hay mucho que trabajar. Hay en la fibromialgia, pues dentro de todo esto encima salió a aflorar salió un caso de malos tratos. Entonces, una persona bastante mayor, con fibromialgia, y encima ya abrirse a una serie de personas de esa manera, a decir, no, yo es que además tengo esto, pues la verdad es que me resultó muy impactante. Muchas gracias, Carmen. ¿Alfonso? Sí. Bueno, yo, así a bote pronto, ¿no? Me acuerdo de un taller que a nosotros lo que más nos afecta en general es los miedos, ¿no? Sobre todo al principio. En la primera sesión de un taller pues había un paciente joven con su mujer y tenía mucho miedo, ¿no? Tenían críos chicos, lógico, en una posición un poco. Y bueno, dimos la primera sesión, y a la segunda sesión aparecieron los dos, y lo primero que hizo la mujer fue venir para mí y decirme, muchas gracias, Alfonso, porque mi marido ya era de antes, ¿no? Se le había quitado el miedo, ¿no? Por lo menos algo era positivo, ¿no? Y después otra también un poquito más graciosa, que era también con el miedo, pero con el miedo a las relaciones sexuales, ¿no? Siempre está muy recurrido, ¿no? Y entonces, pues no sé cómo, pues se aconseja tener relaciones sexuales al menos 2 veces en semana. Y me mira el paciente y dice, ¿me lo da usted por escrito, por favor? Antonio, sí, vamos. No quiero hacer ninguna broma con eso. Bueno, yo más que anécdota, lo que sí puedo reflejar es Sí, se escucha. Lo que sí quiero reflejar es que en los talleres sí que se ha puesto de manifiesto, por lo menos en los talleres de ostomía, el tema del miedo. Es decir, la gente después de una cirugía de este tipo, que suelen ser muy agresivas, se tiene mucho miedo. Y bueno, yo concretamente me dedico también a las visitas hospitalarias todas las semanas a ver pacientes, y de ahí, digamos, captamos a las personas que luego vienen, a los pacientes que luego vienen y se forman y hacen los talleres. Sí que haría mucho hincapié en el tema del miedo, es decir, cuando la gente llega a los talleres, mucha gente tiene mucho miedo, según qué patologías, qué tipo de cirugía, y la satisfacción que te queda cuando se van sin ese miedo. Es decir, para mí es una labor muy importante, que a través de los talleres y la escuela de pacientes en esto, muy importante, porque contribuimos los formadores, que nos ha pasado, que hemos pasado por lo mismo, evidentemente todos los que hemos pasado por ese tipo de cirugía, es ayudar a que esos miedos se empiecen a disipar. Yo creo que es que la posibilidad de darle a los demás una herramienta para poder trabajar consigo mismo. No va a conseguir nada de la noche a la mañana, pero sí que se van contentos, y cuando esa gente que luego le hace un seguimiento, tienes contacto con ellos meses después, como que te agradecen con una mirada aquellos talleres en los que hablaste de una serie de temas que disiparon sus miedos. Bueno, y con las relaciones sexuales, cosas de ese tipo, infinidad, muchas. Muchas gracias, Antonio. Y terminamos esta ronda con la Alejandra. Bueno, a ver. Cuéntanos. Yo voy a contar una anécdota con moraleja. Con moraleja. Con moraleja. Eso es lo mejor.
Y la moraleja es que a pesar de que la regla general siempre es una, nunca se puede generalizar del todo. Entonces, cuando estuve haciendo con Manuela el curso de formadora, pues se habló de siempre contar la verdad, porque claro, surgía el tema de cómo se lo cuento a mis padres, cómo se lo cuento a mis hijos, cada caso era diferente, cada caso tenía su problemática, y yo dije que yo a mi madre no se lo había contado. Entonces, claro, todos fueron, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Cómo ha hecho eso? Entonces yo expliqué que mi madre vivía en Buenos Aires y a mí me diagnosticaron el 8 de enero. Mi madre se iba, después de haber pasado aquí 5 meses conmigo, el 9 de enero. Yo, ¿cómo le digo a mi madre un día antes de irse que tengo un cáncer de mama? Yo quiero que cualquiera de las que sois hijas, incluso madres, lo podéis llegar a entender. Entonces me preguntaron que, bueno, que si yo tenía hijos, si mi hija me decía hacía lo mismo conmigo, que qué me parecería a mí. Y entonces respondí que, desde luego, la pregunta me ponía en un aprieto. Pero siempre las enfermedades se viven peor cuando hay una distancia grande de por medio. Y que creía que en este caso yo estaba en lo cierto haciéndolo así. Bueno, Manuela no lo sabe, pero mi madre falleció el 19 de septiembre y se murió sin saber que yo tenía cáncer. Creo que si lo hubiera sabido, se hubiera muerto el 10 de enero. Muchas gracias. Nosotros. Me vais a perdonar ahora porque no voy a daros la palabra ya, porque vamos muy mal de tiempo. Pero a mí me voy a robar 3 minutos más, ¿vale? Porque me gustaría terminar con una recomendación. O sea, hay muchas personas que están viéndonos a través de streaming, de internet. Hay personas que también que vienen por primera vez a este encuentro. Y a mí me gustaría que fuéramos capaces con una palabra de poder, es decir, recomendar a otros y a otras que se sumen a esta fantástica escuela de pacientes, ¿no? Hemos hablado ya de pasión antes, hemos hablado de orgullo, pero quiero que empecemos por ellos y ellas y luego que levantéis la mano si queréis aportar, pero solo una palabra. Imaginad una lluvia de ideas, pero solo con una palabra. Y vamos a empezar por aquí. Alfonso, una palabra para recomendar a otras personas que vengan, que se suman al carro de la escuela de pacientes. Camaradería. Empatía. Empatía, Félix. Siembra de compromiso e ilusión. Muy bien, compromiso. Crecimiento personal. Crecimiento. Merece la pena. Merece la pena. De acuerdo con todos los demás. Lo retuitea. Bien. Venga, ¿alguna persona más que quiera decir una palabra? Decirlo alto. Agradecimiento. Y al final, ¿cómo? Vida. Amor. Uno cada 8 horas. Fuerza, pasión, coraje, empoderamiento, ¿verdad? Motivación, optimismo, ilusión. Amistad. Alma, amor, compañerismo y sobre todo quiero terminar con algo que me llevo ya y terminamos. Muchísimas. ¿Por allí hay una? Si se puede y sobre todo ilusión. Muchísimas gracias a todos y todas.